Saludos y bienvenidos, soy el Dr. Emu. El libro que vamos a revisar en esta ocasión es La Buena Tierra. Este libro lo leí originalmente para el colegio y recuerdo que en ese entonces me gustó, lo encontré un buen libro. Lo que no recordaba es que era tan triste. Este libro es realmente muy triste, para sentarse a llorar. La historia se centra en Wan Lung, un campesino de la China, quien consigue pasar de la miseria casi absoluta a tener una fortuna relativamente considerable. Y dicho de esa forma, suena muy alegre, suena como un libro muy feliz. Pero no, este libro, o mejor dicho, este personaje pasa por todo lo malo que puede pasar una persona antes de conseguir el dinero. Y aún así, una vez que consigue dinero, sigue teniendo problemas. Otro tipo de problemas, pero sigue teniendo problemas. Y personalmente creo que en eso radica la gracia y el corazón de este libro. La historia. Uno podría decir que la historia es muy realista, que en el fondo siempre vas a tener problemas. Independiente de lo que hagas, siempre vas a tener problemas. Lo cual es una forma muy deprimente de ver la vida, pero supongo que así son. Uno nunca deja de tener problemas. Es una historia una historia que valora el trabajo, una historia sobre la superación personal y que en el fondo con la moraleja de que el dinero no te va a solucionar todos tus problemas. Y personalmente creo que esa es la gracia de este libro. En términos de personajes, los personajes son buenos personajes y sirven para contar la historia. Los personajes son Wan Lung, Olan, su señora, el padre de Wan Lung, 4 hijos y un par de concubinas que Wan Lung se compra cuando tiene el dinero para hacerlo. El personaje con el que uno pasa más tiempo es Wan Lung, por lo tanto es el que uno termina conociendo más. Es un hombre quien considera que la tierra es la vida y una persona y las personas que se olvidan de la tierra pierden parte de su vida. Y en su mundo por lo menos es cierto, o sea, es lo que ha observado. En este libro hay una familia de mucho dinero en el pueblo, el cual, por motivos que explican en el libro, terminan vendiendo la tierra y todo va en decadencia para la familia. Entonces, claro, Wan Lung dice, no puedes olvidarte de la tierra porque todo va a cuesta abajo una vez que te olvidas de la tierra. Válido. El otro personaje que uno conoce harto es Olan. Es un personaje bastante complejo porque es un personaje que habla poco. Entonces, la única información que tenemos del personaje es lo que nos cuenta Wan Lung. Y eso en sí mismo es muy interesante porque en una de esas el personaje no es como Wan Lung nos lo cuenta. Pero es la única información que tenemos y uno se da cuenta que es un personaje de emociones muy fuertes a pesar de que no las demuestra. Los hijos son un poco más unidimensionales. No quiero decir que sean malos personajes, pero se pasa poco tiempo con ellos. Tengo entendido que este es el primer libro de una trilogía, por lo tanto a lo mejor los hijos son un poco más desarrollados en los siguientes libros, pero por lo menos en este libro cumplen su función. Y los personajes secundarios, bueno, son secundarios, en el fondo están para desarrollar más a los personajes principales. Pero el libro tiene un mensaje muy rescatable para mí, por lo menos. El valor del trabajo y que a pesar de que las cosas estén color de hormiga, como dicen, siempre puedes salir adelante y siempre tienes que luchar para salir adelante. Eso es lo que yo rescato de este libro. Y aunque suene muy deprimente decirlo,
el dinero nunca te va a solucionar todos los problemas en la vida. Así que, en resumen, este es un muy buen libro, está muy bien escrito, la narración también es notable. Uno termina sintiendo mucha lástima por el personaje y uno se alegra mucho cuando al personaje le salen bien las cosas. Y eso es lo que hace este libro tan triste, que uno se siente muy involucrado con el personaje principal, lo cual tiene su mérito. Tiene su mérito. Es un buen libro, pero prepárense a llorar por lo menos una hora, porque shit, es muy triste. Supongo que así es la vida, todo tiene sus altos y bajos y como muestra el libro, hay que seguir, hay que seguir adelante sin importar qué. Espero que para la próxima semana el libro sea un poco más alegre. Pero léanse el libro, es un buen libro. Eso sería todo por esta ocasión. Soy el Dr. Emu. Hasta la próxima.